Hola, este es un material para la comisión 3 de la asignatura Seminario de Psicología Experimental. Voy a hacer una serie de materiales para poder abordar algunas temáticas que no vamos a llegar a poder trabajar durante los encuentros Zoom de los días martes, y vamos a ir trabajando distintas técnicas de recolección de datos para poder empezar a trabajar en lo que es la propuesta de investigación de diseño de campo. Como dice el título de la presentación, lo que vamos a abordar son la idea de narrativa contrahegemónica, que si bien surge dentro de lo que se llama el enfoque biográfico, una narrativa contrahegemónica supone un relato de denuncia, es decir, un relato que tiene un fuerte componente social, que permite visibilizar problemáticas que en general no son abordadas dentro de las ciencias sociales humanas y que además suponen un desafío poder pensar en estas problemáticas y en visibilizarlas, ¿no? De ahí también que aparezca la posibilidad de pensarnos como investigadores e investigadoras que permitan, en una instancia de colabor, co-construir conocimiento científico con de sujetos conocidos para poder justamente dar cuenta de las problemáticas del presente. En este caso vamos a abordar algunas cuestiones que hacen a los debates epistemológicos y metodológicos de las ciencias sociales para poder comprender qué valor tiene, por ejemplo, hacer una historia de vida, hacer un testimonio, y cómo se va construyendo. Los enfoques biográficos surgen a partir de la década del 20, en el siglo XX, cuando se empiezan a trabajar algunos aspectos de la microhistoria o la historia con minúsculas, es decir, las trayectorias y experiencias de vidas que no formaban parte del dominio público. Por eso tienen un fuerte componente también de discusión vinculado con las tramas de género, dado que en el espacio escolar, que es otro de los medios donde se trabajó mucho la historia de vida dentro del enfoque biográfico, han sido espacios que siempre han estado, vamos a utilizar este término, feminizados, ¿no? Hay toda una discusión en torno a cómo se comprendió esto y cómo se pensaron estas tramas del espacio de lo íntimo o del mundo privado en relación al dominio público, que es una de las grandes divisiones del sistema patriarcal, y por eso el enfoque biográfico necesariamente está atravesado por el género como una categoría de análisis, que ya vamos a revisar también en estas discusiones. Dentro del enfoque biográfico tenemos por un lado que abordar la dimensión de la historia oral, que se inscribe en la historia reciente y nos aporta dos tipos de técnicas de recolección de datos, que son la historia de vida y la autobiografía. Cuando hablamos de una técnica de recolección de datos, necesariamente tenemos que pensar los fundamentos ontoepistemológicos, y el tipo de registro e instrumento que utilizamos para recolectar los datos. Generalmente, tanto las historias de vidas como los testimonios se utilizan un encuentro, una entrevista, guionada, si nuestro interés es recuperar, por ejemplo, dentro de la historia de vida algún aspecto específico, pero también es una instancia abierta, ¿no? Nosotros podemos recuperar historias de vida sin tener un objetivo específico, es decir, las trayectorias de vida, por ejemplo, adultos mayores migrantes, en el contexto de La Plata, Berizo y Ensenada, por ejemplo. Ahora también tenemos que pensar que para analizar este tipo de dato, que es un dato de tipo cualidad, tenemos que pensar que se inscribe dentro de lo que se llama el paradigma interpretativo. Por eso les decía que en la década del 20, justo cuando en el campo de la psicología se produce, se pasa de una ciencia positivista a una ciencia del sentido, también podemos analizar esta idea de paradigma interpretativo. La propuesta que les voy a hacer es pensar estas narrativas, que son narrativas de denuncias porque tienen una importante componente social y afectan al tejido social en su conjunto, es poder pensar que son narrativas contrahegemónicas, que vienen a irrumpir dentro del tejido social para poder visibilizar problemáticas del presente, y por lo tanto vamos a tomar algunas cuestiones que hacen a la construcción de la idea del testimonio en los años 70, pero también vamos a pensar en problemáticas de la actualidad. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de narrativa contrahegemónica, vamos a pensar dentro de lo que son los aspectos epistemológicos en esta idea de encontrar un saber situado.
que es una de las grandes propuestas de los feminismos que vienen a dar cuenta de la importancia que tiene construir saberes en contexto. El saber situado responde justamente a esto que marca también la epistemología del subglobal, ¿no? Que abrevan los feminismos. Hay una noción que es la noción de experiencia, que es central, que si bien aparece en las ciencias sociales de la mano de Thompson, también son los feminismos desde donde se van a reivindicar las experiencias, tanto en el espacio biográfico, en el espacio de lo íntimo, como también en la escena de la discusión en el ámbito público. La vivencia como el trasfondo que se denuncia en relación, por ejemplo, a un sistema patriarcal, a un sistema de opresión, es fundamental para tenerla en cuenta al momento de pensar una narrativa testimonial, que es una narrativa contrahegemónica, que supone un corte, que supone una instancia de denuncia y que además nos permite pensar también en cómo ese saber de alguna manera busca una emancipación, ¿no? Dentro de los aspectos técnicos nos enfrentamos al tipo de registro. Algunas algunas de las narrativas contrahegemónicas a partir de testimonios tienen múltiples soportes. Podríamos pensar desde los soportes visuales, ¿no? Todo lo que ha sido el archivo de memoria abierta en Argentina ha marcado también un punto de inflexión para pensar cómo se toma un testimonio, que ya vamos a arribar a eso. Pero también podemos pensar que es una instancia de entrevista, de encuentro, donde se tiene que generar un vínculo de respeto y de colaboración desde quien toma el testimonio, pero también quien ofrece parte de su experiencia y de su intimidad de manera solidaria. Esto involucra tanto aspectos políticos como éticos, porque también tenemos que considerar que el tipo de comunicación científica de esta información y también el modo en que puede ser utilizado, los usos de los testimonios que vamos a contemplar dentro de esta idea de narrativa contrahegemónica, también involucra un desafío, ¿sí? Ni hablar cuando pensamos, por ejemplo, en los testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos de detención, estamos hablando de una información muy sensible que requiere tanto de aspectos técnicos como de aspectos que hacen a las condiciones éticas en las cuales se va a producir el relato, pero también en las cuales se va a pensar en la comunicación del mismo. Bueno, siguiendo con esta idea de narrativa contrahegemónica, es preciso tomar lo que marca Daniel Berthaud, que es un referente en este tema. Vamos a ir viendo algunos de las referencias de quienes son como, de alguna manera, referentes en materia de historia de vida, de testimonio. Pero me parece muy importante situar esto porque así como decíamos que Leonard Foot trabaja la idea del espacio biográfico, es decir, cómo irrumpe lo íntimo en el dominio público, lo que trae Berthaud y su propuesta en Los hijos de Sánchez es cómo contar una historia de una familia y que esto también sea importante para las construcciones de las múltiples versiones de la historia. ¿Qué dice Berthaud? Dice, en cuanto a comprender cómo funciona dicho enfoque, se aprende mejor con la experiencia, más rápido y con mayor seguridad, que leyendo textos metodológicos. Es una propuesta la de Berthaud, y también tiene que ver con el desafío de que ustedes puedan armar una propuesta de diseño de campo y aprender a construir un instrumento técnico a partir de esta experiencia. Dentro de la propuesta de diseño de campo, que va a tener un máximo de 10 páginas, ustedes van a tener que incorporar en un anexo, en caso que les interese, por ejemplo, tomar el testimonio o la historia de vida como dos soportes para construir conocimiento científico, tienen que incorporar las distintas preguntas o ejes que van a contemplar en el marco de la narrativa testimonial. Hay tres fases que propone Berthaud para pensar esto, que es la exploratoria, la analítica y la sintética. Es muy interesante dentro de los alcances de la investigación exploratoria descriptiva que se da en muchos de los casos de los grupos de esta comisión, pensar que el testimonio también permite explorar de alguna manera algo que ha sido poco investigado, como por ejemplo, podríamos pensar los testimonios de las mujeres privadas de libertad, los testimonios de sobrevivientes de centros clandestinos de detención, los testimonios de mujeres que han practicado abortos, por ejemplo. O sea, tomo tres problemáticas sensibles donde podemos tomar
el testimonio en tanto una narrativa contrahegemónica para denunciar estas problemáticas y para visibilizar las mismas en el presente. Uno de los puntos que tiene también la narrativa testimonial, y por eso tenemos que llevarla a la noción de memoria, es el componente de denuncia y la función que tiene en relación a la construcción de una memoria viva y un proyecto social de escucha. Para eso vamos a hacer referencia a lo que plantea la Capra. Dominique Lacapra dice: la memoria tiene una función con respecto a la historia, ya que permite negociar en el terreno político y ético lo que debe ser resguardado y transmitido por la historia. Pensemos qué lugar tienen las voces de las personas invisibles o de los sujetos conocidos en situación de vulnerabilidad. Pensemos en un sobreviviente de un centro clandestino de detención, pero también pensemos en aquellos sujetos que en el presente están sufriendo distintos tipos de problemáticas que requieren de una construcción de conocimiento para abordar las mismas. En este terreno, la historia y la memoria, que es un largo debate que no vamos a dar en esta presentación, pero de alguna manera la función que tiene la construcción de un testimonio es justamente empezar a conmover la idea de la historia con mayúscula. Para ir cerrando con esta primera presentación, les propongo empezar a pensar en los testimonios dentro de los que son lo que se llama el giro subjetivo, pero desde los recursos audiovisuales, ¿no? El giro subjetivo tiene como un punto de inflexión en los años 60, especialmente en lo que tenemos en cuenta como el cine documental, y hay un gran aporte que es el de Albertina Carri a partir de la película Los Rubios. Les propongo entonces, si les parece, para ir cerrando con esta presentación, pero para continuar con el abordaje de los testimonios, ver algunos fragmentos de esta película que voy a subir en el grupo de Facebook, y también la película Papá Iván, ambas se encuentran disponibles y vamos a compartirlas en el grupo, para empezar a pensar, ¿qué aportan estas películas? ¿Por qué serían narrativas contrahegemónicas? ¿Por qué suponen un testimonio que permite de alguna manera ver las múltiples versiones de la historia? ¿Y por qué hablamos, o de qué manera hablamos de un giro subjetivo, pero que tiene un impacto en un proyecto social y en la historia? Entonces los invito a ver estas películas, que es toda una discusión, son documentales, son películas. ¿Estamos hablando de la autobiografía en el cine documental o estamos hablando de lo que Albertina Carri llama la autoficción? Una vez que miren algunos fragmentos de estas películas, vamos a seguir conversando sobre las narrativas contrahegemónicas. Vamos a detener este video para después continuar con el resto de las presentaciones. Vamos a continuar con narrativa contrahegemónica y van a tener 2 videos más, uno sobre entrevistas y otro sobre encuestas, y vamos a hacer un repaso general de todas las técnicas de recolección de datos. Gracias.